Esta semana, en Vaticano, el cardenal francés Philippe Barbarin acudió al Vaticano para presentar su dimisión. Descubran con nosotros por qué el Papa Francisco no la aceptó. El Hospital Pediátrico Vaticano Bambino Gesù celebra su 150 aniversario. Vean cómo un hospital de una habitación con 4 camas pasa a ser el mayor centro de investigación pediátrico de Europa. Y permanezcan con nosotros para conocer a Martin Mosebach, quien comparte su experiencia en Egipto con las familias de los 21 cristianos coptos ortodoxos que fueron decapitados a manos del ISIS en 2015 en Libia. Todo esto y más en el Vaticano de esta semana. El 18 de marzo, el cardenal francés Philippe Barbarin se reunió con el Papa Francisco para presentar su dimisión como arzobispo de Lyon. El cardenal ha tomado esta decisión después de que el 7 de marzo fuera condenado por un tribunal francés por no haber denunciado las acusaciones de abusos sexuales cometidos por un sacerdote de su diócesis. El Papa no aceptó la renuncia, alegando la presunción de inocencia. El portavoz del Papa, Alessandro Gisotti, habló de la decisión del Santo Padre. A pesar de las dificultades a las que se enfrenta actualmente la archidiócesis, el Santo Padre conscientemente ha dado libertad al cardenal Barbarin para tomar la decisión más apropiada para su diócesis. El cardenal Barbarin decidió entonces dar un paso atrás y pidió al padre Yves Baumgarten, vicario general, que asumiera el liderazgo de la diócesis. El cardenal Philippe Barbarin fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso y ahora tiene la intención de apelar el veredicto. Con ocasión del 1150 aniversario de la muerte de San Cirilo, el Papa Francisco se reunió con una delegación de líderes eclesiásticos y parlamentarios de Eslovaquia y la República Checa. El Santo Padre recordó que al traer a Cristo a la tierra del pueblo eslavo, los santos hermanos Cirilo y Metodio también introdujeron el alfabeto cirílico, ayudando así a crear un Estado legal en la República Checa y Eslovaquia. De hecho, el Evangelio no minusvalora lo que es auténtico en las diferentes culturas locales, sino que ayuda a las personas y a las comunidades de dichas culturas a reconocer y materializar el bien, la verdad y la belleza. Los copatrones de Europa, los santos Cirilo y Metodio, evangelizaron a las tribus esclavistas en el siglo IX y poco después la propagación del cristianismo hizo que dichas tribus se convirtieran en el mayor grupo étnico cristiano de Europa. El Papa Francisco fue a la sede de la organización Escolas Ocurrentes para lanzar el proyecto internacional Programando por la Paz. Durante su visita del jueves 21 de marzo por la tarde, el Papa realizó una videoconferencia con jóvenes de Panamá, Portugal, Rumanía e Italia. Papa Francisco, El Santo Padre escuchó a los jóvenes y habló con ellos de una manera muy informal y familiar. Luego, junto con algunos de ellos, el Santo Padre lanzó el proyecto Programando por la Paz. El objetivo de este proyecto es permitir a millones de jóvenes aprender a utilizar las nuevas tecnologías desde un punto de vista ético y comprometerse en la búsqueda de la paz, señalando que los jóvenes necesitan que se les guíe con buenos ejemplos. Al concluir, el Papa dijo que Escolas es una organización que guía a los jóvenes sembrando una buena semilla en ellos. Los jóvenes no son el futuro. Hay que corregir esa expresión. Los jóvenes son el ahora, el hoy. Porque si pensamos que los jóvenes son el futuro, ¿hoy qué son los jóvenes? Un mientras tanto. Mientras tanto pierden la fuerza, pierden la ilusión y terminan domesticados, mal domesticados. Los jóvenes son el ahora y tienen que expresarse ahora. Expresarse positivamente, sí, con creatividad. La Fundación Escolas Ocurrentes es una organización internacional creada por el Papa Francisco en 2013. Actualmente está presente en 190 países y es el mayor movimiento estudiantil del mundo.
El Hospital Infantil Vaticano Bambino Gesù celebra este año su 150 aniversario. Con motivo de esta ocasión, la directora del Hospital Bambino Gesù, Mariela Enoch, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, se han reunido en uno de los campus de Roma. El cardenal transmitió la bendición del Papa Francisco y deseó que el hospital continuara su misión de atención constante a la persona humana. El hospital fue fundado en 1869 por iniciativa de los duques de Salviati. El nuevo hospital se inauguró con la intención de curar a los niños. Entre los miembros de la primera plantilla se encontraban las Hijas de la Misericordia de San Vicente de Paul. Durante el pontificado del Papa Pío XI en 1924, el Hospital Bambino Gesù pasó a manos de la Santa Sede, convirtiéndose en el Hospital del Papa y también en zona extraterritorial de la Santa Sede. Los papas han visitado el hospital de modo recurrente. El mismo San Juan XXIII acudió al hospital en la Navidad de 1958, sorprendiendo a los pequeños pacientes que pensaban que era un Santa Claus. Del mismo modo, San Pablo V donó al hospital un nuevo edificio en un pequeño pueblo llamado Polidoro. La tradición fue continuada por San Juan Pablo II y por el Papa emérito Benedicto XVI, quienes visitaron el hospital en diversas ocasiones. El Papa Francisco permitió el uso de su helicóptero para las necesidades del hospital, siempre que dicho helicóptero papal transportara exclusivamente a niños en condiciones graves al hospital. En 150 años de historia, el Hospital Bambino Gesù ha pasado de ser una habitación con 4 camas al mayor centro de investigación pediátrico de Europa y uno de los centros de salud infantil más moderno del mundo. Prepárense para ver a la diplomacia Vaticano en acción. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. Hace unas semanas, la Biblioteca de la ONU en Ginebra y el Centro de Ginebra organizaron un debate en torno al liderazgo en el multilateralismo moderno. Según la propuesta inicial del debate, el multilateralismo es el enfoque más lógico para dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el mundo, en una época como esta en la que vivimos en medio de una globalización acelerada. Muchas personas han perdido la confianza no solo en sus líderes y en los gobiernos, sino también en las instituciones mundiales, incluidas las Naciones Unidas. El multilateralismo se ve desafiado por el nacionalismo y el aislamiento que provocan políticas fundadas en el miedo y el resentimiento. Hoy nos encontramos en una encrucijada, en un momento en el que dos visiones muy diferentes del mundo compiten entre sí. Un optimista debería luchar por el éxito de todos, mientras que un pesimista pone todo su empeño solo en su propio beneficio. Dos historias diferentes, dos narraciones diferentes sobre quiénes somos y cómo debemos responder. El multilateralismo es un fenómeno muy complejo, por eso hemos pensado dividir esta entrevista en 2 partes. Esta es la primera. El profesor Alfred de Zayas, católico, abogado e historiador estadounidense y experto independiente en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, expresó su opinión sobre el tema. En la actualidad existen diferentes definiciones de multilateralismo. Por ejemplo, Miles Connor, un politólogo, lo definió como una especie de gobierno de orden internacional o mundial. Pero ¿acaso no es precisamente este aspecto de las Naciones Unidas al que se oponen muchas naciones? ¿No se refieren precisamente a que las Naciones Unidas se conviertan en un gobierno global y mundial? ¿Podría llegar a suceder algo semejante? Bueno, no creo que sea una buena definición. Creo que el multilateralismo implica diplomacia multilateral para la paz y la cooperación entre los países y para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, diplomacia para conseguir objetivos positivos para las distintas naciones, nunca como globalismo o como gobierno mundial. De lo que estamos hablando es de cooperación sobre la base del consenso. Es decir, los estados han de estar de acuerdo o no en cooperar entre sí. En realidad, no hay manera de obligar a los estados a hacer lo que no quieren hacer.
La cultura del diálogo, la cultura del multilateralismo, debe ser promovida. De hecho, el Papa Francisco siempre ha defendido el multilateralismo y lo ha hecho de muchas maneras. Recuerden su discurso ante el cuerpo diplomático en el Vaticano a principios de 2019, recordándoles que han pasado exactamente 100 años desde que se llevó a cabo ese primer intento de multilateralismo, la fundación de la Sociedad de Naciones. El profesor de Zayas exhortó a leer la letra pequeña de los temas en el contexto del multilateralismo como el Pacto Mundial para las Migraciones. ¿No es cierto que, de hecho, aunque a primera vista puede parecer un buen plan para regular el control, hay muchos países como Austria y Hungría, entre otros, que se oponen a ello? Hay que entender bien qué significa y cómo aplicar el objetivo número 17, porque en el momento en que se introduce en el plano del derecho penal puede parecer que conduce a la censura y a la autocensura. No entenderlo bien es peligroso, pero ese objetivo no significa eso, ya que ¿no es acaso la diplomacia multilateral en el contexto de la migración necesaria? Por supuesto que lo es. Este participante del debate expresó su convencimiento de que dar a la ONU, por ejemplo, cierto poder sobre las políticas nacionales quizás no sea una buena idea. As multilateralism includes domestic policy evaluation in its purview, Dado que el multilateralismo incluye la evaluación de las políticas nacionales en su ámbito de competencia, también debe estar cada vez más impulsado por las personas. De hecho, el actual estallido de populismo surge de la sensación de que la gente corriente se mantiene al margen de la búsqueda de soluciones que le conciernen. Los problemas que Kofi Annan solía llamar problemas sin pasaportes, y me refiero a las pandemias y a la degradación del medio ambiente, a la no proliferación, a la inmigración, etc. immigration, etc. Los contertulios coincidieron en que a pesar del creciente nacionalismo y las críticas, no había una alternativa válida a la cooperación internacional que propone el multilateralismo, que por otra parte debe ser impulsado por personalidades de liderazgo responsable. Sigan con nosotros. En breves instantes, Martin Mossenbach nos relatará su viaje a la tierra de los mártires coptos. Más sobre el Vaticano ahora. Hola y bienvenidos a Vaticano. Hoy me acompaña Martin Mossenbach, autor del libro Los 21, un viaje a la tierra de los mártires coptos. Este libro examina las vidas de los 21 cristianos coptos ortodoxos que fueron secuestrados y decapitados a manos del ISIS en 2015 en Libia. El señor Mossenbach compartirá con nosotros un poco más de lo que descubrió al escribir su libro. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Buenos días. Buenos días. El video que ISIS lanzó en 2015 mostrando la decapitación de los 21 hombres vestidos con trajes naranjas se titulaba Un mensaje firmado con sangre a las naciones de la cruz. Sin embargo, usted trata en su libro cómo este video aportó un mensaje no intencionado, ofreciendo el testimonio de esos mártires que murieron con el nombre de Jesús en sus labios. Me pregunto si podría contarnos más sobre cómo resonó este mensaje en todo Oriente Medio y más allá en el resto del mundo. Esta película, este vídeo, se ha visto en todo el mundo, con horror y asco, por supuesto. Y estoy seguro de que esta fue también la reacción que suscitó en muchos en Oriente Medio. Los cristianos egipcios, sin embargo, vieron este vídeo con otros ojos. Lo vieron como un precioso y raro documento de martirio, del martirio como el rasgo más llamativo de la iglesia copta. La iglesia copta se considera a sí misma una iglesia de mártires. Están orgullosos de sus mártires y por eso lo consideraban como una continuación del martirio, una continuación de la disposición a dar testimonio de Cristo. Antes de escribir este libro, viajó a Egipto y se reunió con las familias de los mártires. ¿Qué mensaje compartieron con ustedes las familias de los mártires y las comunidades que habían perdido a sus seres queridos a causa del ISIS? Estas reuniones fueron extraordinarias. Era gente pobre, no porque viviese en la miseria total, sino que era gente que vivía una vida muy humilde, pequeños agricultores.
Y muchas de estas familias han perdido su fuente de sustentación, ya que estos hombres solían enviar dinero a sus casas, a sus hijos, a sus esposas, a sus parientes ancianos. Pero aún así estas personas hablaban con tanta paz, con tanto orgullo de que en su familia hubiese un mártir, alguien dispuesto a hacer el último sacrificio en defensa de la fe. He notado que esta disposición a dar testimonio de la fe cristiana está particularmente extendida en los pueblos del Alto Egipto, principalmente rurales, donde algunas regiones son casi exclusivamente cristianas. Y me refiero a los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes de 20 y tantos años que me dijeron que con mucho gusto se convertirían en mártires, de la misma manera que un niño estadounidense, un niño alemán podría decir, me gustaría ser astronauta. Esta preparación es real y tengo que reconocer que te llena de energía, te llena de orgullo y alegría. Mit Freude erfüllt gesehen. I know several of these martyrs were in their early 20s. Sé que varios de estos mártires tenían unos 20 años. ¿Hay algo que usted viera al examinar sus vidas y su formación en la fe copta ortodoxa que les diera la fuerza para sacrificar sus vidas por Cristo en ese momento? Die koptische Kirche ist sehr gut organisiert. En términos de educación religiosa, la Iglesia copta está muy bien organizada, al menos desde el siglo XX. Desde entonces, la Iglesia copta ha adoptado el hábito de la escuela dominical después de la educación litúrgica de los jóvenes. Un joven copto sabe qué es lo que cree. A menudo he observado que la fe cristiana es una cosa muy compleja, y no muchos cristianos conocen su religión, pero los coptos sí, y luego tienen una larga y espléndida liturgia que celebran todos los domingos. Los jóvenes mártires se lo sabían de memoria porque eran también salmistas, cantantes ordenados por el obispo. Se puede decir que ha pasado gran parte de sus vidas, así como casi todo su tiempo libre, en la iglesia. Eran jóvenes que habían basado toda su vida en la iglesia, en la fe. Aus der Kirche, aus dem Glauben gelebt haben. La comunidad copta ortodoxa, como en todo Egipto en su conjunto, se ha enfrentado a continuas persecuciones en los últimos años, con devastadores bombardeos a iglesias y con otros actos de terrorismo. ¿Qué actitud encontraste en esta comunidad cristiana de Egipto y cómo se enfrentó esa comunidad a esa continua persecución? Man muss eines wissen. Debemos tener en cuenta una cosa. En los últimos años, a raíz de la llamada rebelión, la hermandad musulmana, con el derrocamiento del presidente Mubarak y la detención del presidente Mursi, la actual guerra civil oculta en Egipto, junto con su persecución, destrucción y ataques contra los cristianos, ha empeorado considerablemente. Pero para los coptos esto no es nada nuevo. La situación actual es muy compleja, eso es cierto, pero los coptos cuentan con una historia de 1400 años de opresión. Los coptos han perdido sus derechos civiles con la conquista islámica. Siempre ha habido olas de persecución y destrucción. Están acostumbrados. Wellen der Verfolgung und der Zerstörung gegeben und sie sind das gewohnt. Now you wrote in your book that Usted escribió en su libro que en sus conversaciones con las familias ni una sola vez surgió el concepto de venganza o justicia para los verdugos. ¿En qué medida el perdón es parte de la historia de estos mártires coptos? Noch etwas Überraschendes. Von Vergebung war De hecho, ese es otro aspecto asombroso. Tampoco se hablaba de perdón en absoluto en estas familias. No se hablaba de venganza, no se hablaba de justicia, no se exigía apoyar a las comunidades cristianas, ayudarlas y protegerlas. Permítanme decirlo de esta manera, los perseguidores simplemente no existían, no tenían rostro. En efecto, portaban máscaras. Toda su actitud es la de ser simples mensajeros de Satanás. Es la historia de siempre. Los cristianos están en un mundo para luchar la batalla por el bien y en cada siglo tienen que enfrentarse a nuevos retos, nuevas tentaciones. Y esta es solo una en una larga cadena. Los individuos detrás de los perseguidores no les interesaban. Así lo expresaría yo. Vivían en un mundo completamente orientado hacia el más allá, e incluso hasta puede que no perciban a aquellos perseguidores como individuos, sino más bien como expresiones del poder maligno. Individuen, nur Ausdruck einer bösen Macht. Y aquí estamos en Roma, en una ciudad llena de reliquias de mártires cristianos a lo largo de los siglos. Me pregunto si en su investigación encontró alguna similitud entre esos mártires modernos, los asesinados a manos del ISIS y los mártires cristianos que reverenciamos a lo largo de los siglos. Das ist auch das Großartige gewesen.
Eso es precisamente lo que era tan maravilloso. Toda la actitud de estas familias, la actitud de los mismos mártires, nos recuerda con increíble semejanza a los mártires de los primeros siglos, a cómo la comunidad cristiana primitiva reaccionó ante la persecución, y las comunidades del Alto Egipto reaccionaron exactamente de la misma manera a la persecución moderna a manos del ISIS o de sus vecinos musulmanes hostiles. Para ellos es la historia de una victoria. Ellos no se compadecen de sus mártires, y nosotros tampoco. En las iglesias romanas se les representa con una corona en la cabeza y la rama de la palma de la victoria en las manos. Esto no ha cambiado, incluso aún hoy en día tenemos a menudo composiciones fotográficas bastante ingenuas. Los mártires son representados como sacerdotes en una casulla, como diáconos, y con una corona en la cabeza. Esta es la misma mirada de los primeros siglos, la mirada auténtica del cristianismo primitivo sobre el martirio. Der jungen Christenheit auf das Martyrium. And as one final question, Una última pregunta. ¿Cuál es la mayor lección que cree que va a sacar de pasar tiempo con la comunidad cristiana perseguida en Egipto? Meine wichtigste Schluss aus dieser Sache ist, Diría que la principal lección que he obtenido es saber que el martirio tiene la función de actuar como un quinto evangelio. Los evangelistas eran todos mártires, y cuando los primeros mártires cristianos entraron en escena, los evangelios aún no habían sido escritos. Los mártires son los verdaderos mensajeros de la fe cristiana, y mientras haya mártires no tenemos que preocuparnos por la Iglesia. Esto es muy importante, sobre todo hoy, en una época en la que la imagen de la Iglesia católica se ha empañado y en la que existen grandes dudas en cuanto a las responsabilidades de sus dirigentes, sobre todo en el mundo occidental. Lo más importante no son los obispos, los cardenales y ni siquiera el Papa. Lo más importante son los mártires. Kardinäle und noch nicht einmal der Papst, das Wichtige sind die Märtyrer. Un hermoso mensaje para terminar. Muchas gracias por haber compartido hoy esta conmovedora historia de los 21 mártires coptos con nosotros. Gracias.